Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las Escrituras, inspiradas a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, yo le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Seguimos con nuestras meditaciones sobre la vida de Abraham. Después que Ismael y Agar partieron, Dios vuelve a prometerle a Agar que él haría de Ismael una gran nación. Este joven creció fuerte y cuando ya era mayor, su madre lo casó con una egipcia y se estableció en el desierto de Parán, al sur de Palestina. Tuvo 12 hijos, como Dios le había profetizado, y una hija llamada Mahalat, la cual contrajo matrimonio con Esaú, y Abraham vivió en el país de los filisteos por mucho tiempo. Hoy analizaremos la historia de la petición de Dios sobre el holocausto de Isaac a Dios. Y con esto terminaremos la meditación sobre la vida de nuestro patriarca Abraham, la cual espero haya sido de mucha bendición y edificación para ustedes, tal y como lo fue para mí. Esta historia la podemos leer en Génesis 22. Muchos la conocemos de memoria, siendo una historia muy triste y además cuestionable. Pero viendo su vida, que fue criado en una cultura idólatra, pagana, donde se practicaban los sacrificios humanos y no tenía la menor idea de lo que el monoteísmo significaba. Fue el hombre, según la Escritura, que Dios escogió para formar un nuevo pueblo, su pueblo, que venían de diferentes creencias o culturas. Pero para que esto sucediera, era necesario que el mismo Abraham se diera cuenta de la condición de su corazón, o su capacidad o quizás disponibilidad de querer cambiar todo lo que él era, por este llamado que ahora estaba recibiendo. Y fue por eso que lo hizo pasar por diferentes pruebas, las cuales al fin de su camino venció. Y por eso Dios le dio el título merecido de Padre de la Fe. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos es que, ¿cómo Dios le pidió que dejara a su familia y a su tierra y le prometió toda clase de bendiciones y promesas que nunca antes le había dado a nadie? Le estaba pidiendo que dejara sus comodidades, su familia, su seguridad, el único lugar que conocía, para ir a un lugar que no sabía y que se le diría a dónde era una vez que emprendiera el camino. Es decir, no tenía ni idea a dónde irían ni qué encontrarían en su lugar, si le gustaría o no, si le cumpliría todas las promesas tan lindas y tentadoras o si estaba tomando una decisión equivocada, debido quizás a su frustración de la clase de vida que estaba llevando hasta el momento. Vimos también que obedeció, aunque este peregrinaje no pudo haber sido fácil, pero fue a través de este camino con el que él conoció al Dios que lo llamó, atravesando muchas tierras, muchos problemas con las personas con las que se topaban en el camino, las necesidades que se le presentó y viendo cómo Dios lo libraba de todos estos percances y situaciones y le suplía todas sus necesidades. Tuvo que ver la mano de Dios. A Abraham no le fue fácil, pero lo logró. Segunda petición de Dios a Abraham fue que le hiciera caso a Sara de todo lo que ella le dijera con referencia a lo que hacer con Ismael, al cual amaba con todo su ser y que en él había puesto toda su esperanza. Lo tuvo que echar de su hogar y habiendo visto el dolor tan intenso que Abraham padeció por esta petición. Y ahora le hace la tercera petición. ¿Cuál es más grave que otra? No sé, pero esta es que le ofrezca como holocausto al hijo de la promesa, al único hijo que le había concedido tener con su esposa. Es una historia increíblemente inconcebible, ya que, conociendo el carácter de Dios, no cabía la posibilidad del asesinato. Caín, siendo el primer hombre de haber cometido este acto, tuvo que pagar una consecuencia muy grave. Aunque Dios aún no había dado los mandamientos, ese mandamiento de no asesinarás formaba parte de él. Entonces, ¿por qué lo hizo? Dice la Escritura que no era la intención de Dios que esto ocurriera. Solo quería probar una vez más si Abraham, después de la experiencia que tuvo de perder a Ismael por haberlo desobedecido, le iba a obedecer esta vez con el único hijo que le quedaba viviendo con él.
Ya hemos establecido o aprendido el significado de la palabra prueba, escrituralmente hablando. Y es que ellas nos hacen ver nuestra condición o fuerza interna, la capacidad de rechazar las intenciones en las que el enemigo de nuestras almas nos hace pasar. Ya Dios las conoce, pero tiene que hacérnoslos ver a nosotros mismos. Y esto lo considero muy importante para la formación de nuestro carácter, ya que es en las pruebas que atravesamos que aprendemos a conocernos realmente. Muchas veces, cuando alguien nos pregunta, ¿qué harías tú en tal y cual situación? En realidad, no sabemos a ciencia cierta cómo reaccionaríamos hasta que vivamos la experiencia. Y por esto, las pruebas. Santiago 1, del 2 a 3 nos dice: Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Y para el llamado que Dios tenía para Abraham, esto era imprescindible, era realmente muy importante. Y vemos, cada vez que Dios le daba una orden a Abraham, él se levantaba muy temprano en la mañana del día siguiente para realizar la petición de Dios. Cuando Dios le dijo que tenía que obedecer al dicho de su esposa, Sara, dice el texto que Abraham se levantó muy temprano. Génesis 21:14. Dice que al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, luego le entregó a su hijo y la despidió. Cuando le hizo la petición que le diera en holocausto a su hijo Isaac, también se levantó muy de madrugada. Génesis 22 del 1 al 3, que dice: Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y juntó con 2 de sus criados y su hijo Isaac y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Esta es una lección que debemos aprender aquí. Y es que cuando Dios nos dice algo, levantémonos temprano, si no inmediatamente, a realizar lo que Dios nos pidió. Es decir, que nos levantemos y actuemos inmediatamente. ¿Por qué? Para no olvidarnos o arrepentirnos. No darnos tiempo de pensar tanto, porque correremos el peligro de analizarlo tanto y mucho que nos podemos fácilmente arrepentir y no cumplir la orden recibida de parte de Dios, y las consecuencias son fatales. Ahora queremos establecer la edad que tenía Isaac cuando su padre lo pondría en el altar del holocausto. Para establecer el tiempo, tenemos que navegar un poco en la Escritura. Comenzaremos con el capítulo 23:1, donde nos dice clara y específicamente la edad de Sara cuando murió. Dice que Sara vivió 127 años. Ahora busquemos qué edad tenía ella cuando parió a Isaac. Cuando fue traducida dice que ella tenía 90 años, pero en el original no es lo que dice, es aproximadamente. Génesis 17:17 dice: Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Todo esto son edades aproximadas, pero no específicas. Isaac aún no había nacido. Solo había sido un anuncio que en un año más adelante ella tendría ese hijo prometido. Génesis 17:21 dice: Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí en un año, por estos días. En hebreo dice un año, Shana. De manera que Sara estaba entre los 90 años cuando parió y Abraham tenía aproximadamente 100 años. Ismael fue circuncidado a los 13. Dice muy específicamente que tenía 13 años. Como ustedes ven, cuando no dice una edad específica o un tiempo específico, lo podemos considerar como aproximado. Al año siguiente nació Isaac, tal y como nos dice Génesis 17:21. Por lo tanto, Ismael tenía ya 14 años. 13 años cuando se fue circuncidado, más un año que pasó, 14 años. Ahora, la costumbre del destete era entre los 3 a 5 años de edad. Cuando Isaac fue destetado, Ismael tenía aproximadamente 17 años, que son los 14 años
más los 3 años del destete son 17 años. Por lo tanto, Ismael fue echado de su hogar a la edad de 17 años aproximadamente, si consideramos que el destete de Isaac fue a los 3 años. Si Sara murió a los 127 años e Isaac nació cuando ella estaba entre los 90 años de edad, entonces nos quiere decir que Isaac tenía 37 años aproximadamente cuando su madre murió. De acuerdo a la palabra que se usa en el original hebreo, que es nahar, refiriéndose a un joven o a un siervo joven, y esta terminología también es utilizada para los siervos que acompañaron a Abraham en la travesía. Así que vemos, Isaac no era un niño, era un joven fuerte que tenía la fuerza para cargar la leña que se utilizaría para su propio holocausto. Y esto me trae a la memoria que Dios nos da la fuerza para llevar nuestras propias cargas. Si la Escritura no nos dice la edad en que Isaac fue sometido a esta prueba, es porque lo importante es saber que cuando alcanzamos una edad adulta, ya debemos tener un carácter suficientemente formado para saber si someternos a Dios o no, y hasta si someternos o no a nuestros padres. Y al comienzo de la historia de Abraham, nosotros pudimos ver cómo un hombre como Abraham, de 75 años, se sometía aún a sus padres y vivía con ellos, como era su costumbre. ¿Por qué entonces me tomo todo este esfuerzo de tratar de buscar la edad de Isaac? Bueno, primero porque ni él ni Ismael eran niños, como muchas veces nos los han indicado. Ya eran unos jóvenes. Segundo, y muy importante, para que veamos el carácter de humildad y sometimiento de este joven. Había aprendido no solamente a someterse a sus padres, sino también a Dios. Esta prueba hubiera sido cuando él era un niño. Era muy fácil para rehusarse por causa del miedo que esto causa para él. Para un niño es un trauma de ver que su propio padre, al cual él amaba, lo iba a sacrificar a un Dios que él amaba también. Pero como adulto, bueno, ya esto es otra cosa. A esa edad, muchos de nuestros jóvenes ya se han emancipado de la autoridad de sus padres y ni siquiera hablar del someterse a Dios. No quieren saber nada de Dios muchas veces. Con esta orden tan abrumantemente cruel, sobresalió algo muy importante: la obediencia y sometimiento, que es lo que Dios nos quiere mostrar en este cuadro. Sigamos leyendo lo que continúa diciendo la historia. Génesis 22, del 4 al 17 que leo. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: «Quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a vosotros». Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. E Isaac le dijo a Abraham: «Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña». Continuó Isaac: «¿Pero dónde está el cordero para el holocausto?». «El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios», le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Ahora, ubicándonos en la escena, Abraham tuvo que darle al joven una explicación ante las preguntas que Isaac le hacía, para que el joven pudiese entender lo que estaba pasando. Usted se puede imaginar cómo lloraba Abraham ante ese momento por el que estuvo caminando durante 3 días, meditando y orando al Dios y preguntándole y pidiéndole misericordia, y no obtenía ninguna respuesta más que su silencio. Pero ahora tenía delante de él a su hijo haciéndole preguntas, cuyas respuestas de su padre no lograba entender. Pero Isaac sabía que no se podía resistir a la voluntad de Dios. Él sabía que de alguna manera Dios iba a solucionar la situación, porque durante toda su vida había escuchado muchas historias de la gloria de Dios con sus padres y que tenía que ofrecerlo en sacrificio. Y entre lo escuchado, seguramente sabía la historia de su milagroso nacimiento y el tiempo que Dios tomó para cumplir con esa promesa y los pasos que tuvo que hacer su madre y su padre. Todo eso lo tuvo que haber sabido hasta que fue hecha realidad. Así que a través de la fe de ellos era lo que Abraham le contestó: Dios proveerá el cordero del sacrificio. Y el texto continúa: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo,
Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Y fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. ¡Qué tremendo! Y ocurrió otra vez el milagro de Dios, deteniendo la mano de Abraham para el sacrificio de su hijo Isaac. Dios proveyó el cordero para el tal sacrificio. ¡Qué experiencia para ambos! ¡Qué lección para el joven Isaac! Me imagino lo que lloraron juntos, se abrazaron, adoraron a Dios y fueron y sacrificaron. Fue una experiencia tan grande que Isaac nunca jamás en su vida pudo haberla olvidado. Experiencia que tuvo que tener para él mismo tener ese encuentro personal con el Dios de su padre. Ya Dios no era más el Dios de su padre, ahora era su Dios, porque lo acababa de conocer personalmente. Muchos años más adelante, Dios proveyó también su único hijo como el cordero que quita el pecado del mundo. Un hombre llamado Jesús, el cual también pidió misericordia por su vida, porque era muy grande el acto de obediencia que tenía que efectuar muy pronto. Pero tal y como Isaac, él también se sometió a la voluntad de su padre. Y continúa el texto diciendo: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. ¿Se imaginan ustedes cuando llegaron a su casa la historia que le contaron a Sara? Porque yo me imagino que era tanto la alegría, el contentamiento y la euforia que tuvieron que habérselo contado a Sara. Y a todo esto Sara no sabía nada, puesto que la Escritura no dice que Abraham le contó a lo que iba. El beneficio que obtenemos nosotros de este tan gran gesto de obediencia y de tanta fe de parte de Abraham como de Isaac, Dios ahora reconfirma que por su obediencia, por no haberle negado a su único hijo, todas las naciones serían bendecidas por medio de su hijo Isaac. Y por medio del Hijo de Dios, ahora nosotros somos también bendecidos. Es una promesa que aún hoy día Él sigue cumpliendo todos los días. Y el mensaje de Dios para los descendientes de Abraham no puede venir en un tiempo más apropiado que el que su pueblo hoy día está viviendo. Y es cuando el ángel le dijo de parte de Dios a Abraham: además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, puesto que me has obedecido, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Es decir, que por Abraham haber tenido la fuerza, el coraje y fue capaz de ofrecer sacrificio a lo que más amaba en su vida, la promesa y esperanza que abrazó con él desde el momento que Dios lo apartó para su servicio, su único hijo, el hijo de la promesa, Dios le añade una bendición más, y es la que hoy día el pueblo de Israel tiene que sacar el coraje de lo más profundo de su ser, de sacrificar todo lo que haya que sacrificar. Llámese hijo, pertenencias, familia, lo que sea. Porque de la misma manera que Dios detuvo la mano de Abraham para que este sacrificio no ocurriera, ¿qué sabe usted lo que Dios sea capaz de ofrecer hoy día en favor de su pueblo? Que fue capaz de ofrecer sacrificio a su Dios. Y esta bendición añadida fue la bendición jurada por su santo nombre, que sus descendientes conquistarían las ciudades de sus enemigos. Israel, no desmayen, no desfallezcan. Es hora de dar testimonio al mundo entero que tiene los ojos puestos sobre ustedes, que Dios está con ustedes. Y Jesús dijo algo que lo puedo relacionar con esto, y está registrado en Lucas 14:26, que leo. Grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo:
si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Viendo las noticias esta semana, segunda entrega de los secuestrados israelíes por Hamás, el sacrificio de uno de los padres que no fue liberado, pero su familia sí fue liberada. Aunque el trato de los israelíes con los de Hamás era que todos los miembros de cada familia tenían que salir juntos, pero ellos no lo cumplieron. Puedo ver más lógico y aceptable que un padre se sacrifique hasta la muerte por un hijo. Pero otra cosa es tener que sacrificar a tu propio hijo, como en el caso de Abraham. Así que creo que seguramente hay muchas lecciones que aprender en esta historia, pero esta es la que yo puedo compartir hoy con ustedes. He usado toda mi imaginación para vivir la experiencia de estos personajes y encontrarnos con nuestros corazones, con nuestras acciones, intenciones, emociones y decisiones. Y aprendamos que Dios sabe quiénes somos y Él ve nuestros corazones y ve cada lágrima que derramamos y sabe nuestros deseos más íntimos, nuestros miedos más profundos y también ve las injusticias a las que somos sometidos. Pero que a través de todas esas experiencias o pruebas tenemos que ver la mano del que nos llamó y como Abraham aprendamos a ser obedientes a su palabra, a su llamado, aunque no sepamos de qué se trata el plan de Dios en nuestras vidas, que podremos confiar en Él. Compartamos con muchos lo que Dios nos da, que algunos nos seguirán como siguió Sara y Lot a Abraham. Sigamos caminando, que otros nos acompañarán en el camino. Como siempre, no olviden que nadie les lea las Escrituras. Léalas, escudriñelas usted mismo, que nadie le cuente, solo se las confirmen. Y no se olvide de darnos un me gusta, compartir el mensaje y comente. Bendiciones, shalom, shalom.